Hoy en Aprende Constante, veremos cuánto conoces sobre el mes de las madres. Así que prepárate y comencemos. ¿Por qué se le dio el nombre de mayo a este mes en el calendario? A. En honor a la diosa Maya. B. Deriva del latín mayores. C. Término anglosajón maillo. A. En honor a la diosa Maya. Una diosa de la mitología griega asociada con la primavera, el crecimiento y la fertilidad. Maya era la hija de Atlas y Pleione, y era considerada una de las Pléyades, un grupo de 7 hermanas divinas. ¿Qué celebración internacional se conmemora el 1 de mayo? A. Día del Trabajo. B. Día de la Tierra. C. Día de la Amistad. A. Día del Trabajo. También conocido como el Día Internacional de los Trabajadores, se celebra en muchos países del mundo en honor a los logros de los trabajadores, uno de ellos la creación de 8 horas laborales y su lucha por mejores condiciones. ¿Cuál de los siguientes eventos deportivos a menudo ocurre en mayo? A. Super Bowl. B. Roland Garros. C. Copa Mundial de Fútbol. B. Roland Garros. Denominado así en honor al aviador francés homónimo, es un torneo oficial de tenis que conforma el Grand Slam. Se juega desde su inauguración en 1891, bajo la organización y el amparo de la Federación Francesa de Tenis. ¿Qué flor es comúnmente asociada con el mes de mayo en muchos países? A. Rosa. B. Tulipán. C. Lirio. A. Rosa. Es una flor que florece en primavera y es comúnmente asociada con el mes de mayo en muchos lugares del mundo. ¿Cuál de los siguientes países celebra el Día de la Madre en mayo? A. Estados Unidos. B. Francia. C. Reino Unido. A. Estados Unidos. Las primeras celebraciones se dieron en la antigua Grecia, en honor a la diosa Rea, madre de Zeus, Poseidón y Hades. Luego tomada por los romanos y nombrada Hilaria, en honor a las diosas Cibeles y Atis, celebrado el 15 de marzo. Ya con la llegada del cristianismo se transformó en honor a la Virgen María y en 1905, con la campaña de la activista Anna Jarvis, quien conmemoraba cada segundo domingo de mayo la muerte de su madre. Realizó varias peticiones hasta que en 1914 se oficializó con el presidente de Estados Unidos de ese entonces, Woodrow Wilson, el Día de la Madre. ¿Qué importante acontecimiento histórico ocurrió el 5 de mayo de 1862? A. Independencia de México. B. Batalla de Puebla. C. Revolución Mexicana. B. Batalla de Puebla. Es un evento histórico en México en el que el ejército mexicano derrotó al ejército francés, celebrado principalmente en México y en algunas partes de los Estados Unidos. ¿Qué festividad se celebra el último lunes de mayo en los Estados Unidos? A. Día del Trabajo. B. Memorial Day. C. Día de la Independencia. B. Memorial Day. También conocida como el Día de los Caídos, es una festividad para honrar y recordar a las personas que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿En qué país se celebra el Día de la Victoria el 9 de mayo? A. Francia. B. Rusia. C. Alemania. B. Rusia. Conmemora la rendición incondicional de la Alemania nazi en 1945, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. ¿Cuál es el nombre de la lluvia de asteroides que ocurre cada año en el mes de mayo? A. Perseidas. B. Líridas. C. Eta Aquaridas. C. Eta Aquaridas. Visible desde aproximadamente el 21 de abril hasta el 20 de mayo cada año,
reciben su nombre porque su radiante parece centrarse en la constelación de Acuario, cerca de una de las estrellas más brillantes de la constelación, Eta Aquarii. Los meteoros visibles son la separación del cometa Halley hace cientos de años. ¿En qué día de mayo se celebra el Día de Europa? A. 5 de mayo. B. 9 de mayo. C. 12 de mayo. B. 9 de mayo. Se celebra el 9 de mayo para conmemorar la Declaración Schuman en 1950, un paso crucial hacia la creación de lo que hoy es la Unión Europea. ¿En qué país se celebra el Día de la Revolución de Mayo? A. Argentina. B. Brasil. C. Colombia. A. Argentina. Se celebra conmemorando el inicio del proceso de independencia del país en 1810. ¿Cuál de los siguientes eventos anuales se lleva a cabo en mayo en la ciudad de Cannes? A. Festival de Cine de Cannes. B. Carnaval de Cannes. C. Feria del Libro de Cannes. A. Festival de Cine de Cannes. Es uno de los eventos más prestigiosos del mundo del cine y se celebra anualmente en mayo en la ciudad francesa de Cannes. ¿En qué día de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica? A. 15 de mayo. B. 22 de mayo. C. 29 de mayo. D. 22 de mayo. Creada por las Naciones Unidas, se celebra para aumentar la comprensión y la conciencia sobre la biodiversidad en todo el mundo. ¿Qué evento importante ocurrió en el ámbito de la aviación? A. Primer vuelo transatlántico. B. Primer vuelo alrededor del mundo. C. Primer vuelo supersónico. A. Primer vuelo transatlántico. El 21 de mayo de 1927, Charles Lindbergh completó el primer vuelo transatlántico sin escalas desde Nueva York hasta París, recorriendo más de 5.800 kilómetros, en 33 horas y media. ¿Cuál es el nombre del famoso poeta y dramaturgo inglés que murió en el mes de mayo? A. William Shakespeare. B. Christopher Marlowe. C. John Donne. B. Christopher Marlowe. Conocido por sus obras como El judío de Malta y Doctor Fausto, murió el 30 de mayo de 1593 en circunstancias misteriosas. ¿En qué día de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos? A. 12 de mayo. B. 18 de mayo. C. 24 de mayo. B. 18 de mayo. Se celebra para promover la conciencia sobre la importancia de los museos en el desarrollo de la sociedad. ¿En qué fecha de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería en honor al nacimiento de Florence Nightingale? A. 6 de mayo. B. 12 de mayo. C. 20 de mayo. B. 12 de mayo. Florence Nightingale fue una enfermera, escritora y estadística británica, considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. ¿Qué importante evento histórico ocurrió el 29 de mayo de 1453? A. Caída de Constantinopla. B. Descubrimiento de América. C. Revolución Francesa. A. Caída de Constantinopla. La capital del Imperio Bizantino cayó ante el Imperio Otomano, marcando el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. ¿Qué reina inglesa fue ejecutada el 19 de mayo de 1536 bajo las órdenes del rey Enrique VIII? A. Catalina de Aragón. B. Ana Bolena. C. Carolina Howard. B. Ana Bolena. La segunda esposa de Enrique VIII,
Fue ejecutada por cargos de adulterio, incesto y traición. ¿Qué día se celebra el Día Mundial de las Abejas? A. 15 de mayo. B. 20 de mayo. C. 25 de mayo. B. 20 de mayo. Se celebra para concienciar sobre la importancia de las abejas en la polinización de cultivos y la biodiversidad. ¿Te sorprendió cuánto sabías? ¿Crees que aún hay más por descubrir? Si estás listo para un nuevo desafío, haz clic en este video.